Hola, soy Sergio Alejandro Lancheros Casas y vamos a ver la actividad 1 de análisis financiero. La primera pregunta nos dice, ¿cómo se puede definir la contabilidad? Y decimos que la contabilidad es un sistema de información que analiza, clasifica, registra, resume y controla las transacciones de entidades económicas en cuanto a las transacciones constituyen movimientos de dinero para determinar los resultados en un periodo contable. En la segunda pregunta nos dice qué objetivo tiene la información financiera. Y decimos que la información financiera tiene como objetivo conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios experimentados por estos recursos y el resultado obtenido en el periodo. En la tercera pregunta nos dicen cuántos son los postulados básicos de la contabilidad y para qué sirven. Y entonces decimos que los primeros tres postulados de la contabilidad captan la esencia económica, delimitan la entidad y asumen su continuidad. Son los tres postulados que vemos acá: sustancia económica, entidad económica y negocio en marcha. Hay un segundo grupo de 6 postulados que observamos acá, que son los postulados que establecen las bases para el reconocimiento contable de operaciones y eventos sucedidos en la entidad, que son la devengación contable, la asociación de costos y gastos con ingresos, la evaluación, la dualidad económica y la consistencia. En la siguiente pregunta nos dicen sobre qué informa el balance general. Y decimos que el balance general tiene su enfoque en la revelación de información del recurso de la empresa, activos, pasivos, utilidades. Determina la situación financiera de la empresa, presentando de una forma clara el valor de las propiedades y los derechos, de acuerdo con los principios de contabilidad que son generalmente aceptados. En la siguiente pregunta ahora nos pregunta sobre qué informa el estado de resultados. Y decimos que el estado de resultados informa el resultado de las operaciones de la empresa, ingresos, costos y gastos, y por consiguiente revela la utilidad o pérdida de la empresa. La siguiente pregunta nos pregunta ahora del estado de flujo de efectivos. ¿Cuál es la información que suministra? Y decimos que el estado de flujo de efectivos es un estado contable básico, el cual informa sobre movimientos de efectivo y los equivalentes de efectivo, que también pueden ser inversiones a corto plazo, que pueden generar gran liquidez. Estos se distribuyen en tres categorías de actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. La siguiente pregunta que nos van a hacer es ¿qué tipo de información contiene el estado de variaciones en el capital contable? Y decimos que el estado de variaciones en el capital contable refleja la diferencia a través de una forma desglosada, las cuentas que se han generado, las variaciones en esta cuenta de capital contable, y está compuesto por un saldo inicial, los aumentos que son los aportes y la utilidad del ejercicio. También tiene en cuenta las disminuciones que son los dividendos, los retiros de capital y la pérdida del ejercicio, y también está compuesto por el saldo final. La siguiente pregunta es ¿para qué sirven las notas en los estados financieros? Tenemos que decir que en base a las notas se presentan razonablemente los estados financieros. De igual forma, para la gerencia y demás usuarios, en base a las notas es que se comprende e interpreta la situación financiera y económica que muestran los estados financieros. También las notas van a ayudar a entender los estados financieros y compararlos con con las demás empresas. También sirven como un análisis financiero, brindándole información para que efectúe un correcto análisis y una interpretación de los estados financieros. Bueno, la siguiente pregunta nos dice ¿cuáles serían los usuarios internos de la información financiera de la empresa? ¿Qué entendemos por usuarios internos? Entonces decimos que son los que tienen aquella posibilidad de obtener mucha información financiera que en el momento de estructurarla de diferentes maneras nos va a permitir entender lo que sucede y va a apoyar el proceso de la toma de decisiones. ¿Quiénes son? Como lo vemos acá, los administradores y los accionistas no administradores. La siguiente pregunta nos dice
¿Para qué utilizan los administradores la información financiera? Y nos pide que proporcionemos algunos ejemplos del enfoque de las decisiones de los administradores. ¿Para qué utilizan los administradores la información? Pues decimos que la información tiene como objeto ayudar a los administradores a desarrollar un proceso administrativo dentro de la empresa que es planear, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con las operaciones, las inversiones y los financiamientos con el objetivo de optimizarlos. ¿Qué ejemplos podemos encontrar? Entonces podemos decir que evaluando el capital de la empresa, la operación y la productividad, se decide realizar una inversión de maquinaria para una planta de funcionamiento y de acuerdo a los estudios de planeación se estima que para el mes de mayo el auge de las ventas va a ser grande, lo cual permite recuperar el dinero. Por consiguiente, nos va a generar ganancias para la empresa. En ese momento, los administradores están obteniendo una información para la toma de decisiones. Y decimos también que los administradores pueden obtener esa información sobre situaciones específicas de la empresa, como las operaciones, los gastos de un departamento, los costos de un proceso, las utilidades de un producto, las inversiones en la maquinaria y la finalidad, activos fijos, entre otros. Y la pregunta 11 nos dice, ¿para qué utilizan los accionistas no administradores la información financiera? Entonces decimos que los accionistas no administradores determinan y controlan los directivos de la empresa y utilizan la información financiera para evaluar el desempeño de los directivos en cuanto a la manera en que administran la empresa y los resultados que obtienen. Sus decisiones están enfocadas al reconocimiento o aprobación o desaprobación del desempeño de los directivos. Incluso nos dice que pueden ser orientadas para hacer cambios dentro de los directivos de la empresa. Continuamos con la pregunta 12, en la cual nos piden establecer quiénes son los usuarios externos en la información financiera. Y decimos que los usuarios externos son los que pertenecen a una empresa y básicamente la información a la que tienen acceso son los estados financieros. Normalmente no tienen alcance a ninguna otra información a menos que se presenten situaciones especiales. ¿Cuáles son estos usuarios externos? Pueden ser los inversionistas, pueden ser los banqueros, pueden ser los proveedores o puede ser el fisco. La pregunta 13 nos dice hacia dónde se dirigen principalmente los análisis financieros y qué hacen los inversionistas. Entonces decimos que los análisis financieros de los inversionistas están dirigidos a determinar los niveles de rentabilidad y liquidez de la empresa, sin desconocer aspectos como las tecnologías, las capacidades del recurso humano de la empresa, la participación en mercados. Al contrario, con esta información financiera se pueden llevar a cabo análisis de rentabilidad y liquidez. En la pregunta 14 nos dicen ¿para qué hacen análisis financieros los banqueros y cuáles son los principales análisis financieros que hacen? Entonces decimos que los bancos realizan análisis financieros sobre sus estructuras financieras y la liquidez que cuentan para determinar si le prestan dinero o no a una empresa. También pueden analizar cuál es el destino del dinero que van a prestar. Creciendo de esta forma, si apoyan o no apoyan la empresa. Los principales análisis financieros que hacen los banqueros son estructura financiera, que es el resultado de la forma en que las empresas planean sus fuentes de financiamiento. Y el otro es el análisis financiero de liquidez, en el cual se analiza cómo se va a comprobar si la empresa cuenta o no con los recursos para pagar dicho préstamo. En la siguiente pregunta debemos tener en cuenta antes que debemos conocer que existen tres tipos de industrias manufactureras. ¿Cuáles son estos tres tipos de industrias manufactureras? De tres tipos de industrias que son la manufacturera, la comercial y la de servicios. ¿Cuál es la pregunta específicamente? ¿Cuáles son las características principales que tiene una empresa manufacturera en cuanto a sus operaciones? Y decimos que la empresa manufacturera tiene un proceso de producción para elaborar los artículos que venden a sus clientes. Para empezar, la manufactura de sus productos necesita desde el inicio, pues obviamente la materia prima, que es lo que van a transformar a lo largo del proceso, en el que tanto la mano de obra como la maquinaria se va a involucrar de una forma importante para obtener un producto terminado, el cual se almacena
para posteriormente entregarlo al cliente. Es decir, básicamente tiene un proceso para la producción de productos. La siguiente pregunta ya habla del siguiente tipo de industria y nos dice cuál es la principal característica en cuanto a las operaciones de una empresa comercial. Y decimos que las empresas comerciales no tienen un proceso de transformación de manufactura, sino que por el contrario su operación empieza con la compra de los artículos que ya están listos para ser vendidos y no necesitan transformación. Es decir, compran y venden productos prácticamente sin modificarlos. En la siguiente pregunta relacionada con este mismo tipo de industria nos dice qué tipo de ciclo de operaciones tienen las empresas comercializadoras que venden al consumidor. Entonces nos dicen que el ciclo de operaciones de las empresas comercializadoras empieza con la compra de la mercancía para posteriormente venderla, luego se almacena o se exhibe por un tiempo, después se vende y luego se cobra finalmente a los proveedores. Por lo tanto, el ciclo de operaciones de estas empresas está conformado por compra de los artículos, exhibición o almacenaje, venta y cobranza y pago a los proveedores. Finalmente, del otro tipo de industria nos piden saber cuál es la característica de la empresa de servicios. Y decimos que la empresa de servicios venden productos que prácticamente son intangibles, puesto que no tienen un proceso de producción ni están a la vista, y esa pues es su principal característica. Es decir, que ofrecen a sus clientes productos que no están a la vista, intangibles. También nos piden qué tipo de inversiones tiene principalmente una empresa manufacturera, cuál de los elementos del entorno económico puede influir en la determinación de cierto tipo de política contable. Bueno, decimos que en las empresas manufactureras las inversiones en maquinarias son bastante altas. Por lo general son las de mayor presupuesto, ya que constituyen la base del proceso de producción y fabricación de los artículos. Además, existen también algunas de estas empresas que invierten en patentes para alcanzar mejores niveles de productividad y satisfacción en sus clientes. Los estados financieros, los renglones de maquinaria y equipo son donde vamos a ver los valores más altos, así como el impacto en los resultados y en los flujos de efectivo ocasionados por la depreciación que va a sufrir tanto la maquinaria como los elementos de este tipo de industrias. Bueno, en lo que tiene que ver con el entorno económico, entonces nos preguntan cuál de los elementos del entorno económico puede influir en la determinación de cierto tipo de política contable. Aquí vamos a hablar específicamente de la inflación y decimos que el elemento que influye en la determinación de una política contable específica es la inflación. Y nuestra última pregunta nos dice por qué es importante que las políticas contables estén relacionadas con las estrategias. Y decimos que la determinación de las estrategias es una parte del proceso de planeación estratégica que debe seguir la empresa. Las estrategias se pueden definir o están definidas como la determinación de la manera en que la empresa va a interactuar con el medio ambiente que la rodea o con su entorno y con su competencia, y cómo utilizar y a desarrollar los recursos para alcanzar sus objetivos. Muchas gracias.